Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Bueno, a las opiniones de todos, a propósito de nuestro sondeo de opinión de esta mañana, agregamos la opinión de un experto. Estamos hablando de Juan Antonio Carrasco, ingeniero civil de industrias, que tiene ni más ni menos que un doctorado en Ingeniería y Planificación de Transporte de la Universidad de Toronto en Canadá, además de bastantes otros títulos y grados. ¿Cómo está, Juan Antonio? Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar aquí en Buena Costumbre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación de estar aquí con ustedes. Muy buenos días, Juan Antonio. Queríamos preguntarte sobre todo lo que está pasando con la planificación del transporte aquí en el Gran Concepción, producto también de esta iniciativa del gobierno regional de poder desarrollar ya en pocos días más, el 27 de mayo, esta consulta ciudadana con respecto a un tema clave, la restricción vehicular. Hace unos días también reflexionábamos que la restricción vehicular es para atender a la calidad del aire. Claro, ¿verdad? Que no se puede decretar si no es por esa razón. Y no para poder solucionar los temas de congestión de tránsito. Por eso requeriría una reforma legislativa. ¿Cómo lo ves tú como herramienta para poder solucionar los problemas de congestión? ¿Y cómo lo ves también que esto se pueda... Esta es una consulta ciudadana que yo creo que no es vinculante. Genera opinión pública, pero no es vinculante. Claro, pero ¿qué pasa ahí también con el manejo de las expectativas de las personas? ¿Tenemos los suficientes conocimientos técnicos para poder decidir si queremos o si debemos tener restricción vehicular en la ciudad o no? Yo creo que es interesante que se plantee como pregunta. Uh-huh. Yo soy majadero, siempre digo que todos somos expertos en transporte y movilidad porque nos movemos a diario, yo soy especialista. Uh-huh. Pero es importante poner también el énfasis de qué efectos tendría una restricción vehicular. Fíjate que el año pasado apareció un estudio internacional de muchas ciudades, entre ellas Santiago, que muestra cuál ha sido la evidencia de medidas muy similares a esta. Y lo primero que hay que darse cuenta es que si yo restringo el 20% del parque automotriz, que significaría típicamente la restricción vehicular, que son 2 dígitos, eso no va a significar un 20% menos de viajes. En realidad, la evidencia muestra que estos viajes van a disminuir un 5%, un 10%. O sea, estamos hablando de una medida que es bastante menor de la que uno esperaría a priori. Y eso pasa porque las personas se adaptan. Empiezan a trasladarse otros días de la semana a hacer las mismas cosas que iban a hacer mientras estaba la restricción vehicular. Le buscan el lado, como decía mi padre. Claro, cambian de hora. Se van a lugares con menos fiscalización, porque es súper importante que una medida como esta requiere fiscalización, claro. E incluso, en menor grado, pero también ocurre, compran un segundo vehículo. Entonces, en ese sentido, es muy importante considerar una medida de esta como una medida realmente de emergencia. Recordemos que también se ha podido aplicar restricción vehicular cuando estamos en estado de emergencia, como lo que pasó para el terremoto en Concepción, o lo que pasó hace poquitito en Chillán, durante la crisis del COVID. Entonces, ese es un primer punto relevante. La restricción vehicular es una medida de emergencia, casi una medida cuando ya estamos muy desesperados al respecto. Última ratio que le llaman ahora. ¿Ah? Exacto. Pero lo que mencionan las y los auditores yo creo que es lo fundamental, lo que tiene que generar la discusión y que tiene que ver con una mejora muy importante que tenemos que hacer en transporte público. Uno piensa en los tacos, ¿cierto?, en los automóviles, pero todavía tenemos un 40% de los hogares del Gran Concepción que no tiene automóvil disponible. Entonces, en ese sentido... menos mal, porque si no, ahí sí que estaríamos sonados. O sea... Bueno, ¿y qué pasa respecto a eso? Una cosa que es relevante también es entender que estas medidas no es solamente el número de vehículos, sino que a quién afecta más y a quién afecta menos. Entonces, en ese sentido... efectivamente, cómo nosotros preparamos un sistema de transporte público al respecto. Yo creo que la discusión tiene que ampliarse porque la restricción vehicular es una medida que si evidentemente va a disminuir los flujos, no lo va a hacer en una gran proporción. Y al menos la experiencia internacional indica eso. Entonces, aquí hay que ser bien, al menos desde mi rol como especialista, yo quiero ser bien honesto y poner en ese sentido ese punto de la discusión. Esto no va a generar un cambio muy relevante en lo que vemos en las calles. Los cambios muy relevantes, desgraciadamente, son cambios de mediano a largo plazo
que hace mucho tiempo que debimos haber realizado en nuestra ciudad y que todavía no lo hacemos. Ahora, para ser justo, esta consulta que está programada para el 27 de mayo, perdón, no solamente incluye esta posibilidad de votar respecto de sí o no a la restricción vehicular, sino que también hay consultas que todavía no las conocemos, pero que se irán a presentar oportunamente, respecto de la evaluación que hay sobre el transporte público y los modos de transporte que parecerían útiles. Entonces por ahí sería endilgando también la opinión respecto de qué es lo que queremos. Ahora, escuchándote, Juan Antonio Carrasco, especialista en la materia, uno tendría que concluir así a priori que no ayudaría mucho esta restricción vehicular. Claro, y que sería una medida de emergencia y de bajo impacto. Claro. O sea, imagínate, 2 dígitos, dijiste tú, si mal no entendí, y esto reduciría un 5% la movilidad. O sea... Bueno, no lo sabemos exactamente, pero la experiencia previa indica que no sobrepasa un 10%. O sea, en el fondo, no es que yo disminuya en un quinto, si yo disminuyo en un quinto los autos que pueden circular, va a disminuir en un quinto la circulación de los vehículos. Disminuye en una proporción bastante menor. Por supuesto que esto depende del contexto, pero efectivamente, ahora, pedir opiniones respecto al sistema de transporte yo creo que es relevante. Yo creo que hace mucho tiempo que estamos al debe en incluir a la comunidad en lo que ellos son más expertos, que es en sus movilidades diarias, pero nosotros tenemos, yo creo que hay un diagnóstico bastante claro respecto a lo que tenemos que hacer, en particular en términos del transporte público. El mismo gobierno central tiene claridad de que hay un rezago muy grande respecto a la calidad del sistema de transporte público que tenemos en regiones y en particular en nuestra región respecto a lo que existe incluso en Santiago. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí hay que ponerse a remangarse las manos, poner un poquito más de lucas y empezar a pensar mucho más seriamente en invertir fuertemente en un sistema de transporte público para los viajes largos. Y también lo que ustedes mencionaban por ahí en esto de los viajes en automóvil a comprar el pan. Efectivamente, hay una parte muy relevante de viajes de menos de 5 kilómetros, incluso de menos de 3 kilómetros, que se realizan en automóvil. Mira. Entonces, también uno tiene que pensar desde esa perspectiva, cómo incentivamos que esas personas que realizan viajes en automóvil puedan caminar, puedan utilizar bicicleta. Por supuesto que no todo el mundo lo va a poder hacer, pero si bajamos de manera relevante esos viajes a viajes a pie, a viajes en bicicleta, realmente podemos sí percibir un cambio que incluso puede ser mayor que una situación de restricción vehicular que va a afectar de manera desigual a las personas de la ciudad. Estamos hablando con Juan Antonio Carrasco, ingeniero civil de industrias, y tiene un doctorado en Ingeniería de Planificación de Transporte en la Universidad de Toronto en Canadá. Fíjate que yo creo que ¿te acuerdas tú cuando empezó el biotren? Bueno, el biotren tiene varias historias, pero sería muy largo contarla, pero era un servicio de transporte público de muy poco utilizado. Sin embargo, cuando el biotren aumenta su, frecuencia, cuando mejora el estándar de sus carros, el biotren se transforma rápidamente en una alternativa para las personas que aprenden a utilizarlo, y hoy día el biotren está lleno, está, diríamos, colapsado. Por lo tanto, si uno dice, ojo, se implementa de mejor manera el biotren e inmediatamente las personas comienzan a utilizarlo masivamente, es decir, se convierte en una alternativa para los usuarios del transporte público. Entonces, claramente, ahí hay una señal de que se requiere inversión pública para mejorar y solucionar todo este problema del transporte. El biotren es un ejemplo de eso, Juan Antonio, ¿verdad? Efectivamente, pero piensa por otra parte que el puente ferroviario tiene más de 100 años, ya claro, pasó su vida útil. Entonces, para pensar en cómo hemos dilatado las cosas. Fíjate que complemento respecto a eso. Hubo muchas quejas en su momento acerca de las ciclovías, que son todavía muy insuficientes en Concepción, sobre todo en el centro de Concepción, pero la ciclovía de Roosevelt, que es la que ahí lleva hacia Collao, lleva una cantidad de ciclistas muy parecida al biotren en ciertas horas. Es impresionante, muchísima circulación. Entonces también indica que si nosotros ponemos una inversión importante, y a veces no tan importante en el caso de la ciclovía, efectivamente las personas están buscando y tienen la posibilidad de mirar alternativas. Entonces yo creo que esa es la discusión que hay que hacer, que hay que empujar, y como comunidad, desde la prensa, desde la academia, pero también las fuerzas vivas de la sociedad tienen que empezar a conversar más de estos temas y de otra manera poner estas prioridades en las autoridades.
Insisto, la restricción vehicular es una medida de emergencia, pero tenemos que pensar con mucho más fuerza en el mediano y largo plazo en estos temas. Claro, señalaba sobre las ciclovías que son insuficientes y yo creo que la insuficiencia es justamente tener ciclovías que conecten, ¿verdad?, a Concepción, al centro de la ciudad, con las comunas, ¿verdad?, aledañas. Yo creo que ahí es donde hay una insuficiencia y también una falta de seguridad de los ciclistas. Por ejemplo, en la comuna de donde yo vivo, en Chiguayante a Concepción, no hay una ciclovía segura, hay un tramo donde se corta, ¿verdad?, el trayecto peatonal, por lo tanto es muy difícil andar... ¿Tú te vendrías en bicicleta de Chiguayante? Sí, claro, no, a la hora tan temprano no, porque pero yo creo que en un horario normal, digamos. En un horario normal, claro que sí, hay muchas personas que lo hacen, Así pero es. lo hacen también por la vía de donde pasan micros, donde también es muy peligroso. Se han barajado otras posibilidades también, Juan Antonio, por ejemplo, la de la restricción de los camiones en ciertos horarios. Y también el uso de corredores exclusivos para poder agilizar los tacos. ¿Cómo ves tú también estas dos medidas que parecieran ir en la línea de la restricción vehicular? Es decir, medidas que son a corto plazo. Mira, voy a partir de la segunda. Los corredores exclusivos de transporte público es de las buenas cosas que tenemos en esta ciudad y que tenemos que cuidar. Concepción tiene la cantidad de kilómetros de corredores exclusivos de transporte público más grande por habitante de Chile. Y gracias a Dios, porque si no, la verdad es que estaríamos mucho peor en temas del transporte público. Nosotros tenemos que privilegiar el espacio para los modos de transporte más sustentables, pero también más eficientes en la cantidad de pasajeros que llevan. Y por lo tanto, entonces, tenemos que cuidar los corredores actuales. Por ejemplo, por eso yo estaba en desacuerdo con la mirada del alcalde de San Pedro de la Paz respecto a permitir los automóviles en la vía exclusiva de transporte público, pero también aumentar los distintos ejes en donde el transporte público circula libremente. Fíjate que tiene muchas consecuencias eso. No solamente que los buses puedan circular más rápido, sino que pueden circular más veces y por lo tanto entonces servir más a más personas, considerando que tenemos una crisis importante de choferes y de máquinas que están afuera. Entonces, eso es probablemente una de las medidas más importantes a implementar y fiscalizarlos, por supuesto. Y en el caso de los camiones, ojo, ahí hay un compromiso que hacer. Yo creo que es relevante efectivamente controlar ciertos horarios en donde ellos podrían cambiar en el fondo su circulación, pero tampoco tenemos que sobreestimar la cantidad, el efecto que tienen los camiones en la ruta 160. Claro, uno como que a primera mirada ve estos camiones y dice, oye, si sacáramos esto habría un flujo mejor. Pero la verdad es que desde el punto de vista de vehículos equivalentes, o sea, del espacio que ocupan y del impacto que tendrían en la congestión, no es tan grande respecto a los vehículos particulares. Y por lo tanto, efectivamente, habría un cambio, pero este cambio tampoco sería un cambio tan importante respecto, por ejemplo, a lo que podríamos hacer con el transporte público. O también, ojo, y por ahí lo que ustedes mencionaban, hay medidas también en corto plazo de gestión de tránsito que son relevantes de hacer. Sí. La fiscalización de estos corredores. Exactamente, la fiscalización de estos corredores, los bloqueos en las intersecciones, la circulación cerca de los colegios. ¿Que sabes lo que pasa, Juan Antonio? Uno siempre está mirando como que hay una tendencia a la gran solución, pero esta gestión de pequeños nudos es lo que hay que mejorar. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo paso todos los días por ahí, más o menos entre la 1 y las 2, depende, por la Casa del Arte. Hay un paso de cebra que recoge todo el flujo desde y hacia la Universidad de Concepción por la Casa del Arte. Y ese paso de cebra, que es regularmente respetado, produce congestión de una cuadra y media aproximadamente. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no suprimir ese paso de cebra y que la gente que va a la Universidad de Concepción, los alumnos, que son miles que circulan por ahí, crucen por el semáforo que está frente a la Escuela de Medicina? Que ya hay un semáforo. Entonces uno dice, pero ¿cómo nadie se le ocurre hacer esta cuestión que a uno le parece evidente? Y además, antes en la Plaza Perú hay otro cruce que también está regulado por semáforo. ¿Te fijas? Entonces, con esas pequeñas soluciones ya
la gente, los colectivos, porque la calle de Chacabuco es la calle de los colectivos. No es tanto más lo que uno tiene que caminar. No es tanto más, no es que tú tienes que caminar 2 cuadras, es media cuadra. Pero para los allá estudiantes o que para vamos acá. atrasados a la universidad significa bastante. Fíjate que lo que tú planteas es interesante porque plantea también un dilema y que eso va, no solamente tiene que ver con los especialistas, sino que también tiene que ver con cómo vamos construyendo ciudad. Es cierto lo que tú dices, pero por otra parte muchas veces se generan soluciones que perjudican al peatón Sí, y lo está hacen bien. moverse mucho más versus los automóviles. Y eso es una señal mala, porque finalmente le estoy diciendo al peatón, sabes que usted muévase más porque el automóvil tiene una mayor prioridad al espacio. Está bien, pero busquémosle la solución. Yo siempre pongo como ejemplo Víctor Lamas, por ejemplo, que mucha gente dice, no, es maravilloso, ahí puedo andar en bicicleta, etcétera. Pero uno se dice, a ver, efectivamente, ¿por qué le estamos cediendo gran parte del espacio público al automóvil? Tenemos una vía para estacionar, otras 2 vías o 3 vías incluso para poder circular, versus peatones y ciclistas que muchas veces incluso tienen problemas de circulación entre ellos. Entonces yo creo que ahí hay un tema que también es relevante de hacer y de pensar en cómo vamos de una otra manera redistribuyendo el espacio de la ciudad y también de una otra manera cambiando la mentalidad de los conductores producto del barrio universitario. El barrio universitario tendría que ser lo que se llama una zona 30, de máximo 30 kilómetros por hora, porque el gran flujo es el flujo de personas y es el flujo de ciclistas. Entonces, esa es una discusión que no es fácil, porque va tocando distintos intereses y miradas, pero que hay que empezar a hacer, porque si no, nuestra ciudad empieza a pensarse únicamente con respecto al automóvil, y la congestión va a continuar. El tema es que tiene que llegar a niveles que sean adecuados tolerables para nuestra ciudadanía. Oye, muchas gracias a Onésima Estrada, María Soledad, que han opinado más o menos en la línea que estamos conversando con nuestro invitado esta mañana, Juan Antonio Carrasco, ingeniero civil de industrias y doctorado además en Ingeniería y Planificación de Transporte de la Universidad de Toronto, Canadá. Te decimos muchas gracias, Juan Antonio, por este diálogo matinal tempranero. Que tengas un buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un gusto. 3 minutos faltan para las 8 de la mañana. Esperamos haber enriquecido el debate. Y tiene que darse. Si de estas cosas hay que conversar, es una buena costumbre hablar de lo que pasa aquí en nuestras ciudades, también aplicable para Los Ángeles. Allá también tienen múltiples problemas de congestión. La avenida Alemania, en fin. Una cosa muy compleja en Los Ángeles también. 3 minutos faltan para las 8.